Bildu. Sí, bueno, ya habéis venido publicando los diferentes medios un poco lo que han sido los 7 puntos de conclusiones del informe del Tribunal Vasco de Cuentas, y a nosotros lo que nos parece importante, nos parece en principio indignante la respuesta que ha tenido, por lo menos de cara a los medios de comunicación, en concreto el alcalde que ha hecho de portavoz del equipo de gobierno. Entendemos que ha tenido una actitud despreciativa hacia el Tribunal Vasco de Cuentas, diciendo que no dejan de salir opiniones o insinuando politizaciones. Entonces, lo que nosotros entendemos, o incluso el tratamiento no nos ha parecido, o sea, las conclusiones del tribunal son esas 7. Ha habido medios que casi se han hecho más eco del voto particular y del voto particular que de lo que ha sido el informe del Tribunal Vasco de Cuentas. Y hay que tener en cuenta que el voto particular es muy significativo. Este acta que tenemos, que es de mayo del 2009, en el que José Antonio Pastor propone en nombre del Grupo Socialista a 2 personas para el Tribunal Vasco de Cuentas, que si se miran, pues son José Miguel Bonilla Regadera y José Mariano García Ruiz, que son precisamente quienes han hecho el voto particular, que donde puede estar precisamente la politización es en los 2 votos particulares, ¿no? Que en cualquier caso, la fuerza política que representa esta coalición y que estamos en esta mesa, nos hemos visto incluso excluidos del nombramiento de ese Tribunal Vasco de Cuentas, que es un nombramiento que se hace en la época precisamente del apartheid a esta fuerza política, y que está nombrado en la época del gobierno vasco en que era el lehendakari Patxi López. O sea que para nada puede estar mediatizado por intereses políticos de las fuerzas de esta coalición. Y además nos parece que tiene mucha importancia no solo las conclusiones a las que se han llegado, sino también las razones que da ese tribunal para desestimar las alegaciones, teniendo en cuenta el precedente que decía mi compañera de cómo se han elaborado esas alegaciones. Esas alegaciones se han encargado a un equipo externo al ayuntamiento, por mucho que haga defensa el alcalde de los servicios jurídicos de este ayuntamiento. Todo el proceso de Reval ha venido marcado por encargos externos en cuanto al tratamiento jurídico del mismo, y sobre todo que las alegaciones para este tema las encarga a motu propio, se pagan con el dinero del bolsillo de todos los ciudadanos y responden a una petición a la carta de su defensa personal, no de defensa del interés público de las cuentas públicas de IVAR, que son las que estaban auditadas. Entonces, las razones que da el tribunal para desestimar lo alegado por el alcalde a nosotros nos parece importante, porque son razones que no se han recogido en lo que hemos visto de los medios de comunicación hasta ahora. Y aunque son farragosas porque entran en el terreno de lo jurídico, hemos intentado resumirlas, pero la parte de lo que dice el tribunal son textuales, es decir, tenéis el informe del propio tribunal y están ahí, y no estamos haciendo una lectura interesada ni tergiversadora, sino que pretendemos trasladar, destacar aquello que está en el informe y que entendemos que no ha tenido resonancia pública y que la tiene, y hoy es muy importante. Porque el alcalde argumentó, y decimos siempre el alcalde, porque no ha sido el ayuntamiento, y si no, todavía está pendiente nuestro derecho a la información, en participar también en esa fase de las alegaciones, que es un recurso contencioso que está ahí en marcha y que veremos cómo acaba y del que daremos cuenta en su momento. El alcalde argumentó que el tribunal no tenía competencia para entrar en materia de acuerdos urbanísticos, porque decía que lo que había aquí no eran acuerdos económicos sino urbanísticos, y sin embargo el tribunal ha desestimado esto, diciendo que el tribunal también fiscaliza en materia de variación patrimonial, de variación del patrimonio de las entidades públicas. Y aquí no solamente era un tema de operación económica, sino que variaba el patrimonio público. De hecho, se sustraía al patrimonio público una pieza tan importante como puede ser todo el solar y los edificios de Reval, ¿no? El alcalde defendía en su alegación que una parcela municipal también se puede enajenar y que está dentro de la ley. Aquí hicieron el mecanismo de enajenación para venta. Enajenación al final es una venta que pretendían de ese solar público.
Y cuando él viene amparándose permanentemente en que no hay nada que ocultar porque han hecho siempre según los informes municipales, sin embargo el tribunal le dice, porque han sido los propios servicios del ayuntamiento los que pusieron de manifiesto el aspecto negativo de la operación, que era la pérdida de patrimonio. En el informe de secretaría esto ya constaba, y que existen otras alternativas, porque también los técnicos municipales han barajado el derecho de superficie como posible solución a la resolución del contrato. Es decir, que muchas veces los informes de los técnicos dan opciones, que la opción política decide cuál y luego la das forma, pero en cualquier caso la decisión ha sido política. Aquí no vale decir que han sido decisiones que no dan pie a ninguna prevaricación porque ha habido sintonía siempre con los informes técnicos. El Tribunal Vasco de Cuentas no dice eso, y ahí está destacado lo que dice en la parte que desestima de las alegaciones. El alcalde también alegó que el acuerdo de esa aceptación de la parcela era correcto porque había dejado de destinarse al servicio público el uso de la misma, y el tribunal lo desestima porque dice que cuando se procedió a la venta, en ese solar todavía estaban en marcha los servicios tanto del mercado como de la escuela de música. Y entonces también los servicios municipales, los informes de los servicios municipales ya advertían que su no destino al servicio público solo se daría cuando se derribase el edificio y se trasladase a su ubicación provisional. Es decir, que se hicieron cosas tampoco no con el beneplácito de los servicios municipales. También el alcalde alega que la parcela de Reval era objeto de enajenación y el tribunal lo desestima porque señala, por si el objeto del contrato hubiera sido la compraventa de la parcela, el procedimiento a seguir debiera haber sido la subasta. Y sin embargo, en la escritura pública que se hace de ese solar aparece, se define como compraventa, y en ningún momento el ayuntamiento ha objetado al respecto. Y lo que ratifica de nuevo el tribunal, pese a toda porque las alegaciones que le prepararon al alcalde, el gabinete no sé si las habéis visto en el informe, son de 40 hojas, es decir, que fueron prolijas. Y sin embargo el tribunal es contundente y dice que no cabe enajenación alguna de un bien de dominio público. Son diferentes, van señaladas ahí. Hay una muy importante, que yo creo que va a tener mucha importancia para el futuro, que es el tribunal señala que la contraprestación adicional supone 3,6 millones de euros sobre un valor de la parcela de 4,1 millones. Esto es más del 85% de su valor. Es decir, cuando se plantea que iba a revertir al bien público, cuando la empresa adjudicataria devolviese los puestos del mercado que se iban a ubicar allí y la planta de garaje rotatorio, dice que no, el alcalde argumenta que no ha habido un detrimento del patrimonio público porque iba a volver a revertir. El tribunal apunta las cantidades y dice que es más del 85% de su valor el que estaba en cuestión. El alcalde también argumentó la defensa de la valoración del coste de la licitación y el tribunal le dice, esto yo creo que es muy importante en lo que se está sustentando posteriormente en el juicio por prevaricación, que el importe de licitación se corresponde con la diferencia entre el importe de tasación de la parcela y el valor de venta del mercado y del aparcamiento, pero no con el coste material de la obra. Porque una de las cuestiones que está en el litigio del juicio pendiente es si ese solar se tasó correctamente en el pacto con Eibar Boulevard, cuando el informe de la arquitecta del coste material de la obra era de 24 millones y luego la empresa hipotecó el solar por 40, le concedieron un préstamo de 27, me parece que fue, y bueno, se hace de ese valor final, de valor de venta del mercado, se deriva luego cuál era el precio del suelo, que está en 4,10 millones que planteó el ayuntamiento. Pero dice que no está hecho, no se corresponde con el coste material de la obra, que es lo que viene defendiendo, lo que está en el sustrato del recurso que Aralar planteó en su momento. Y aquí viene a ser una ratificación de esa teoría por parte del Tribunal Vasco de Cuentas. Y luego el alcalde argumenta también en torno al tema de la solvencia de la empresa, de una empresa que se constituyó unos días antes unos meses antes de esta subasta, porque en principio pues porque solo se pidió el tema de aval bancario y el tribunal dice que hay otros métodos de exigir las garantías, y que no solo
que no solo hay que exigir las garantías a los socios de esa entidad, sino a la entidad como tal. Y de hecho, a mí me consta que en estos momentos, en la unidad de compras, se está teniendo muy en cuenta no solamente a los socios que se presentan a las ofertas, sino fundamentalmente si la empresa da las garantías, la empresa como tal da las garantías. Y sobre todo dice el tribunal que además estamos hablando a toro pasado y se ha demostrado, los hechos han demostrado que el ayuntamiento ha tenido que devolver el precio y el aval de abandonar el proyecto porque la empresa carecía de la financiación necesaria. Es decir, que además se ha demostrado, no es que se ponga en cuestión si se pidieron o no se pidieron las suficientes garantías. Y luego está el tema del mutuo acuerdo, que es la otra parte que está en litigio en cómo se han hecho los temas en el Reval. El alcalde de las alegaciones vuelve a decir que es una fórmula que se puede hacer, pero el tribunal sigue insistiendo en que solo puede hacerse cuando no existen causas imputables al contratista, como era aquí el caso. Y luego también otro tema que redunda en las tasaciones que se han hecho de esa operación, que el alcalde alegó sobre la falta del informe pericial de tasación presentando uno emitido por la arquitecta el 1 de diciembre del 2009. Pero el tribunal le apunta que del examen del citado informe se observa que se trata de una valoración de las obras efectuadas y la constatación del precio que se pagó en el primer plazo por la adjudicación, pero no de una valoración de la parcela adquirida. O sea que ha entrado en bastantes más cuestiones al desestimar las alegaciones. Y para nosotros, a pesar de que el alcalde haya intentado sortear su responsabilidad con unas alegaciones que se hicieron totalmente a la carta por un equipo externo, que tampoco se hizo con los servicios técnicos municipales y tanta confianza tiene en ellos, porque es el equipo de Sanz & Saiz, que por este informe en concreto pagaron a 120 euros la hora, que ya lo dijimos en su momento, cuando lo sacamos a reducir 7.986 euros, y teniendo en cuenta que a este equipo se le llevan pagando ya casi 80.000 euros en todo el tema de Reval y los diferentes procesos. Esto está pagado del bolsillo de todos y todos los ibarreses, pero el tribunal, yo creo que en este caso no les ha salido bien. Cuando en junio nos negaron el acceso y nos negaron tener información de por dónde iban las cosas, no le ha salido bien su operación. El tribunal ha puesto las cosas en su sitio.